¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy tenemos también un invitado, pero Pastor Nicolás, ¿cómo le va? Muy bien, la verdad que disfrutando muchísimo de poder estudiar junto la Biblia, conocer más a Dios a través de eso y alimentarnos de las grandes verdades. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor Alex Saraniti. ¿Cómo anda, pastor? ¿Cómo están, Pastor Daniel, Pastor Nico? Es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad para, bueno, seguir repasando las doctrinas y las creencias de nuestra iglesia. Justamente hoy vamos a tocar la creencia número 6, si mal no recuerdo, ¿no? Que habla justamente de la creación. Como siempre, debajo en la inscripción les estamos dejando el link de este material en formato PDF, así que les invitamos que puedan descargar el archivo, que lo puedan leer para profundizar un poco más sobre nuestras creencias. Ahora sí, Pastor Alex, ¿nos quiere guiar en oración? Así después avanzamos directamente con el tema. Perfecto, oramos. Querido buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos podemos encontrar para repasar tu palabra, para que tú nos puedas enseñar, Señor, y en especial en esta creencia tan importante como es la creencia de que tú creaste todo este mundo. Queremos pedirte, Señor, tu intervención, que tú con tu Espíritu Santo nos puedas capacitar para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Interesante, antes de comenzar, el pastor Alex Araniti también fue compañero nuestro, estuvimos estudiando los 4 años en la universidad, así que es un gusto tenerlo en estas clases bíblicas, hemos compartido muchas cosas juntos, así que, pastor, el tiempo es suyo y vamos a profundizar este tema tan interesante. Bueno, así como decía Dani, el pastor Daniel y Nico, como nos solemos llamar de cariño, es un privilegio para mí también compartir con ellos en esta oportunidad. Y hermanos que están sintonizando acá este espacio, también valoro el trabajo de los pastores al poder repasar juntos las doctrinas y dentro del cuerpo doctrinal las creencias que sostenemos como iglesia. Me parece que en este tiempo es sumamente importante que podamos tener en claro estos principios que vienen de la palabra de Dios, que no son historias, no son cuentos, sino que es real, ¿no? Y por sobre todo tiene su base en Dios mismo, ¿no? Y hoy vamos a analizar la creencia de la creación, ¿no? La Biblia ya da por sentado esto, voy a compartir aquí pantalla para que podamos analizarla juntos. Ahí lo estoy compartiendo para que lo podamos ir viendo, vamos a ir repasando algunos conceptos. Bien, como sabemos, esta doctrina, en realidad la creencia de la creación está dentro del cuerpo doctrinal que sostenemos como iglesia, dentro de lo que se conoce como la doctrina del hombre. Porque obviamente y claramente la doctrina de la creación va a mostrar a un Dios que crea al ser humano, pero no solamente que crea al ser humano, sino que va a crear o a sostener todo el universo, ¿no? Entonces, dentro de esta doctrina, que de paso es muy amplia y podríamos estar horas y horas pudiendo analizar cada detalle de la misma, vamos a poder ver algunas cosas que es importante, ¿no? Ustedes saben de que dentro de esta es una creencia clave que tenemos y sostenemos como iglesia, y me parece tan importante que la podamos recordar, y más en el tiempo donde estamos viviendo, que hay muchas corrientes de pensamiento, entre ellas, de una forma macra, el evolucionismo o el neodarwinismo, y dentro de todas las posturas o de las formas de pensamiento que tenemos hoy o que nos giran en torno a nosotros, nosotros también debemos tener claro bien nuestra postura como creacionistas, ¿no? Y después vamos a ir desarrollando un poquito eso. Y es tan importante comprender esta creencia, porque primero, si no comprendemos o si no tenemos
si no la aceptamos como iglesia, no estamos aceptando la doctrina de Dios, ¿no? O sea, por ende no existiría un diseñador, por ende obviamente este diseñador inteligente no se daría a conocer. De paso, esto es lo que va a plantear la doctrina de Dios, de este Dios que se da a conocer al ser humano, que tiene poder, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que puede crear materia, ¿no? Si tampoco tenemos presente esta creencia clave de la creación, tampoco desarrollaríamos la creencia o la doctrina del hombre. Por ende, no existiría el pecado, no hay propósito, o sea, no existe identidad en el ser creado. Por ende, el ser humano define, o sea, se va a definir, o las normas que lo va a regir, van a ser obviamente adaptadas de acuerdo a su entorno, ¿sí? Si no creemos en la creación como lo sostiene en la Biblia, no va a haber doctrina de la salvación. Por ende, no va a requerir expiación, no existe un Salvador y no existe justificación. O sea, por eso es tan clave esta creencia que para nosotros termina siendo hiper relevante. Y por ende no hay doctrina escatológica, no existe segunda venida, no existe juicio, no existe recreación. Y es por eso que el diablo se ha empecinado tanto en derribarnos o intentar derribar nuestra misma creencia o la postura creacionista, porque sabe que tiene es el ABC para poder comprender e incluso poder interpretar las escrituras. Por lo que yo veo, Pastor Alex, esta creencia es fundamental porque directamente ataca a Dios, el concepto del hombre, la salvación y la escatología. O sea, todo lo que nosotros podamos creer se viene abajo. Totalmente, totalmente. O sea, no hay base si en realidad no sostenemos esta postura. Obviamente que el diablo se ha empecinado tanto en marear al ser humano que incluso vamos a tener otra postura que la vamos a desarrollar. Claro. Por eso me parece que esta es la punta del iceberg, digo yo, ¿no? En el año 1912, ustedes recordarán, esto fue un hito en la historia, en la noche del 15 de abril, así es, Pastor Daniel, fue el hundimiento del Titanic, una de las catástrofes marinas que más recuerda a la humanidad, ¿no? Y tan solo el hundimiento del Titanic duró 2 horas y 40 minutos, ¿sí? Tan solo eso. Y tristemente llevó como resultado la muerte de 1.517 personas, ¿no? ¿Y cuál fue la causa del hundimiento del Titanic? Fue aquí, como por ejemplo ponemos en la foto del iceberg, ¿no? La colisión contra el iceberg. Pero quizás viendo un poquito esto y teniendo en cuenta de que el iceberg no solamente es lo que se ve, sino que abajo hay algo mucho más grande, y por eso fue el hundimiento del Titanic, teniendo esto en mente y simplemente para hacer una comparación, obviamente que aparte de la colisión seguramente habrá habido alguna mala técnica allí del capitán y demás, pero simplemente a modo de ilustración, creo yo de que es necesario que nosotros como adventistas podamos entender o podamos ver no solamente la punta del iceberg en esta creencia, sino poder ir más en profundidad. Y no solamente la creencia, nuestra creencia creacionista, sino también evolucionista. O sea, tenemos que conocer lo que hay en el fondo. Claro. ¿Sí? Y la punta del iceberg no es nada más ni nada menos que esto, ¿ok? El creacionismo y el evolucionismo. Esto es la punta del iceberg, ¿ok? Después, abajo de todo esto, hay un montón de cosas que debemos analizar, que debemos contemplar, que tenemos que profundizar, y simplemente en esta reunión
vamos a poder ver un poquito más de esa profundidad. Pero, hermanos, en esto hay muchísimo, muchísimo. Y necesitamos ser claros a la hora de hablar. Cuando hablamos de creacionismo, obviamente hablamos de lo que sostenemos como iglesia. O sea, la postura manifiesta que Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado en las Escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad creadora, ¿sí? O sea, la Biblia va a partir con el principio creacionista. O sea, hay un Dios que es inteligente, que es fuera de la lógica humana y que se da a conocer, se revela, y es un Dios que tiene poder creador, o sea, que crea materia, ¿sí? Y su poder creador, no nos vamos a adelantar más al tema, pero es su misma palabra, y es increíble. O sea, fuera de la lógica humana. O la Biblia da por sentado básicamente de que no existe, que existe Dios. No se pregunta de dónde vino, cómo fue. No, existe Dios. Totalmente. Y Él lo creó. Todo Totalmente. O sea, ya desde una base totalmente creacionista. Él creó el universo, o sea, y en una creación reciente de 6 días, ¿sí? De 6 días literales, creó el cielo, el mar, la tierra y todo lo que hay en ellos, y descansó en el 7º día. Entonces, vemos que la creación es histórica también. Dios va a poner algunos elementos temporales dentro del relato del Génesis para darnos una idea sobre lo que va a manifestar el resto de la Biblia, ¿no? Y en su antagonismo, a lo largo también de la historia, nació la segunda postura que hoy reina en el mundo, que es el evolucionismo, que sostiene que todas las especies descienden de un ancestro común por medio de un proceso natural, ¿sí? Que se ha prolongado durante largos y extensos periodos de tiempo, y esta teoría, como mencionábamos al principio, se la conoce como el darwinismo, ¿sí? por su padre allí, Darwin, o el neodarwinismo, que va a sostener también unas posturas un poco más filosas o más detalladas. Esto quiere decir que obviamente todo lo creado fue sometido a un proceso evolutivo que declara miles y miles de años. De millones, ¿sí? De años. Y millones, exacto, así es. Y millones de años. Y de paso, esto está mal, a veces yo digo o escucho que algunos creacionistas, y quizás me incluyo en alguna parte, de decir de que descendemos del mono, ¿no? Error, está mal decir eso. Y si lo sostenemos a un evolucionista, le decimos no venimos del mono, ya estamos mostrando una ignorancia rotunda, ¿no? Porque la postura de la evolución no quiere decir de que en realidad venimos del mono, sino que tanto el mono como el ser humano vienen de un ancestro común, ¿sí? Que no es el mono, ¿sí? Así que descartemos esta idea si nos encontramos y charlamos con algún evolucionista, ¿no? Obviamente que no es un mono ni tampoco un humano, entonces hay que ser conscientes de lo que en realidad significa ser evolucionista, ¿no? Simplemente esto es la punta del iceberg para ir desatando algunas cosas. Sin duda vamos a quedarnos acá con un montón de interrogantes, que es bueno que lo profundicemos como adventistas, ¿no? Vamos ahora al creacionismo, ¿sí? El creacionismo, como dijimos recién, va a sostener este principio de que Dios dijo y fue hecho. Entonces vamos a encontrar en la Biblia que obviamente la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Como decía allí el pastor Bogiano, ya desde de Génesis capítulo 1 vamos a encontrar en el principio, que es el principio, sí. Crea Dios, ¿sí? Los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, entonces acá vemos a un Dios que se presenta, que después en el Evangelio de Juan vamos a ampliar también esta idea, es el logos, es la palabra, es el verbo, que con simplemente su acción de hablar
va a crear, ¿no? Es un ser omnipotente, según lo que leemos, y según la Biblia la Biblia lo va a ampliar. Es un ser omnipotente, es un ser que tiene voluntad, porque al crear tuvo que tener una voluntad creadora. Tiene una personalidad, ¿sí? Y lo vamos a ver durante toda la Biblia. Si bien es un vislumbre, las Escrituras, lo que vamos a encontrar de Dios, pero vamos a ver que es un Dios que tiene personalidad y que tiene un propósito con su creación. Allí dijo, en el relato del Génesis, vemos, y vio Dios que era bueno, y que era bueno en gran manera. Entonces, vemos de que hay un propósito clave para poder entender. Esto lo vamos a ir ampliando luego, pero allí Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron allí hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Simplemente dijo y existió. No hay otra cosa. Ahora, tristemente vemos que hay algunos creacionistas, e incluso adventistas, que se han mareado tanto con esto, que atribuyen o intentan mezclar nuestra postura creacionista con el evolucionismo, haciendo totalmente una teoría de decir de que los días literales, o los días que nosotros consideramos hoy como iglesia literales, no son realmente literales, sino que hay un proceso evolutivo dentro de cada día de la creación. Sí, esto es intentar el agua y el aceite, y intentar de que combinen las dos. Por eso me parece que tenemos que tener bien en claro, y ahora lo vamos a desarrollar, es de que somos creacionistas netamente creacionistas, ¿no? sí. Vemos en el relato del Génesis que hay energía creadora, ¿sí? Y mis hermanos, esto requiere fe, ¿sí? Ser creacionista requiere tener fe. Ser evolucionista también, mis hermanos. Ambas posturas requieren fe. Y vamos a ver de que inclusive, ¿por qué Dios no nos reveló todo así de una y de golpe y ya está? Mis hermanos, qué bueno es Dios que no nos reveló todo, porque Él quiere que desarrollemos el principio de la fe. Sí. ¿Sí? Y hay millones de textos que pueden mostrar de que Dios sin duda así lo quiere. Cuando hablamos de días literales, ¿sí? En el relato del Génesis no hay elementos alegóricos, ¿sí? No hay mitológicos, ni interpretación día por año, ¿sí? No estamos hablando de un evento escatológico. De paso, hay algunos adventistas que han planteado esta idea de decir, bueno, ya que podemos tomar el principio día por año en la escatología o en los principios escatológicos, ¿por qué no en el Génesis? Mi hermano, no hay ningún punto en lo cual nosotros podamos tomar esta postura, ¿sí? El relato bíblico de la creación indica claramente, ¿sí?, que se debe interpretar de forma literal. O sea, no hay un argumento sincero que nos diga, o que en la misma Biblia Dios nos diga, no, en realidad creé esto y bueno, por millones y millones de años se terminó desarrollando su creación. No. No hay ninguna clave hermenéutica e incluso lingüística que nos ayude a comprender. Al contrario, vamos a encontrar de que día es yom, ¿sí?, en hebreo, se define como una fase, o sea, hay una fase temporal. Dios utiliza el factor tiempo, pero lo pone en un marco, y fue la tarde y la mañana. Entonces, hay un marco en este factor temporal, ¿sí? Y obviamente que el término se usa en singular, no estamos hablando de hubo y fueron días, sino que fue día, ¿ok? Fue día. Y después hay un categórico número antes, y que en el hebreo lo vamos a notar, que va a decir, y fue el día 1, ¿ok? Y fue, o sea, hay un enfático, o sea, no está hablando de una creación que se somete a un proceso evolutivo, sin lugar a dudas, y no hay nada en el texto que me diga eso. Y no sé cómo
tristemente muchos de nuestros hermanos han caído en esto. El cuarto mandamiento. A ver, si vamos a seguir la interpretación bíblica de sola escritura, tenemos que tener en cuenta también el resto de la Biblia. El cuarto mandamiento nos va a presentar, o nos va a mostrar una base de líneas literales, según la semana humana, para poder aplicar el relato también incluso de la creación, como el sábado, como el séptimo día. Entonces, tristemente, vemos como incluso hermanos de nuestra fe se han dejado guiar por cuestiones netamente o buscando un sincretismo entre la creación y la evolución. Creo que también pasa eso, Pastor Alex, por el bombardeo feroz que tenemos. Exacto. Por los medios, las películas, la educación, y totalmente. También incluso otras religiones donde bombardean continuamente y claro, ellos llegan y dicen, no, es lógico pensar que los días de la creación en Génesis no son literales, sino exacto. Que es una historia, es un mito que quedó y ahí tenemos que sacar las cosas interesantes para nuestra vida. Exacto, totalmente. De paso, hay que destacar que en el evolucionismo, no, como mencionábamos anteriormente, no existe el concepto de pecado. No. La muerte es parte del proceso natural de la evolución. El ser humano va creando sus propios límites, podríamos decir, o sus propias normas, adaptadas de acuerdo a al contexto social o al contexto donde se encuentre. También obviamente que destruye la postura que estamos desarrollando ahora, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también en la postura de la evolución que el ser humano no tiene un origen definido, ¿sí? No hay sinceramente algo puntual o fehaciente de que se sostiene, ¿no? Entonces, creo que es necesario conocer esto, y me gusta aquí un texto de la hermana White, y dice, fui llevada en visión hacia atrás, ¿sí?, a la creación, y me fue mostrada que la primera semana en la cual Dios hizo la obra de creación en 6 días, y reposó en el día séptimo, fue igual que cualquier otra semana. ¿Okay? Dios nos otorga las producciones de su obra, el cierre de cada día literal. A ver, hermanos, no hay duda, si hasta la profetisa lo dice. Cada día fue contado por Él como una generación, porque cada día generó o produjo una nueva porción de su obra, ¿sí? Entonces, no hay duda, mis hermanos, de si incluso la revelación también por medio del espíritu de profecía refuerza esta idea, y yo pienso lo siguiente: si Dios es un Dios de amor, Dios es realmente no solo omnipotente, sino también es amoroso y justo, ¿sí? Entonces, si tenemos este principio, es totalmente razonable de que haya creado y organizado la vida, ¿sí?, en este planeta en un corto tiempo y de forma ordenada, sin causar un dolor a su creación, porque cuando estamos hablando de una postura también evolucionista, hay dolor en la creación al tener que cambiar o ir mutando para poder llegar a algo mucho mejor, entre comillas, ¿no?, hasta lo que hoy llegamos, hasta lo que hoy somos, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en claro este principio, ¿no? Ahora, ¿quién fue el Dios creador? ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar un poquito esto. O sea, Dios, sabemos de que en el Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién es este Dios? Y lo vamos a poder ir desarrollando, ¿no? El acto creador, en este acto creador, todos los miembros de la deidad estuvieron involucrados, ¿sí? Yo escucho a algunos que dicen, fue solamente Jesús. Sí, sin duda, estuvo Jesús, porque hay un énfasis en la obra creadora de Cristo como es parte de la deidad que sobrelleva la creación. Pero
después podemos, un conocidísimo versículo, el versículo 26 de Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, hay un proceso allí, o una palabra en forma de plural, que nos ayuda a comprender quizás simplemente, a simple vista, de que la deidad estuvo involucrada en la creación. El agente activo, sin embargo, era el Hijo de Dios, y lo vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando va a hablar sobre el principio, ¿sí? En el arjé, en el principio, era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios, y bueno, y ahí podemos seguir, ¿no? El verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas, continúa Juan 1 en adelante, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver de que no hay una distinción entre el Padre y el Hijo. De paso, nos metemos en tema de cristología, pero no hay una distinción entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Primero por el artículo, y allí que nos ayuda el griego a comprenderlo, sino que el prólogo, incluso de Juan capítulo 1, versículo 1, distingue entre Dios y el verbo, ¿sí? Mientras que al mismo tiempo enfatiza su unión o su acción creadora. O sea, hay una distinción, y esto nos ayuda a Juan también a ampliar esta idea, que de paso es muy similar el prólogo de Juan y allí el Génesis capítulo 1, ¿no? Qué sabio es Dios, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para encontrar una unidad increíble, ¿no? Pero es interesante que tengamos en cuenta esto. O sea, Jesús se enfatiza en la creación, sí, sin duda, pero también toda la deidad estuvo presente en esta obra creadora, ¿sí? En esta palabra creadora. Creo que entonces ahí, sí, Juan 1.14 da bien por sentado, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí da por sentado que es Cristo, es el agente activo, el que se escucha la voz en la creación, sea la luz, haya expansión. Obvio, totalmente. Por eso a veces yo siento que aislamos al resto de la deidad y solamente nos centramos en Cristo. Y sí, sin duda, es importante y es parte del agente creador. Pero también hay este principio nos ayuda a entender la unidad de la deidad en cuanto a la preocupación por crear o al deleite de crear, porque vemos de que a Dios nadie le dice tenés que crear por algún motivo. Sin embargo, Él simplemente se deleita en crear. Y esto es magnífico poder comprenderlo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la creación? Ahora, ¿por qué Dios creó este mundo? ¿No? Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, para revelar la gloria de Dios, ¿sí? Ahí encontramos que a través de las obras creadas, Dios revela su gloria. O sea, Dios se da a conocer, ¿sí? Es un Dios que de paso se deleita, como decíamos, en crear, pero también que muestra su gloria en la creación. Obviamente que después entendemos la caída y demás, y vemos cómo se mancha o se intenta manchar la gloria de Dios en su creación, ¿no? Y bueno, ahí pongo algunos textos para que después los podamos buscar, ¿no? La naturaleza funciona como un testigo de Dios, ¿okay? La naturaleza hoy nos muestra, nos cuenta esta revelación general que seguramente lo van a ver en otra creencia, ¿no? O sea, vamos a poder ver a Dios por medio de su creación de forma hoy tristemente parcial. Tal cual. Y otro aspecto es para crear una raza que alabe a su creador. O sea, Dios empieza creando y después, como broche de esa creación, o de los 6 días que acabamos de mencionar, crea en el sexto el ser humano para que, y ahí dice, ¿no?, el mandato que Dios le da, para que llenen la tierra. O sea, Dios quería crear una raza especial que alabe a su creador, de que se distinga, ¿sí? De que se distinga no por sus méritos, ¿no?, sino que se distinga por ser obra creadora de Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos versículos que van a ampliar esta idea, ¿no? Cuando el hombre sintió la necesidad de tener compañía, allí Dios brindó a Eva como su complemento perfecto, ¿sí?
Y aclaro esto porque a veces creemos de que porque Eva fue tomada de la costilla es inferior. Y mis hermanos, eso no es entender Génesis capítulo 1, porque no está hablando en un concepto de jerarquía, sino de complemento. Tal cual. Entonces, el hombre no puede ser sin la mujer y la mujer sin el hombre. Y decir la costilla, como a veces lo tomamos nosotros, es una unidad, es como en la mitad, es como es el complemento del ser humano. O sea, no es simplemente la costilla o simplemente el pedacito, le sacó un pedacito y de ese pedacito creo. No, hermano, eso es no entender Génesis capítulo 1. Pastor, analicé una vez justamente que dice la costilla, Dios sacó la costilla y formó a Eva. En realidad, se puede traducir esa palabra, que no estoy recordando ahora, como costilla, pero también se puede traducir como costado. O sea, Dios le sacó del costado, cerca del corazón, dicen algunos autores. En realidad la mujer tiene que estar al lado del corazón del hombre, y es la ayuda idónea, alguien que se complementa, como dijiste recién. Bueno, ahí el pastor le puso algo más emotivo, ¿no? Es que en realidad dentro es así, de esto, es que... Algo es interesante, que sí. No lo sacó de un pedacito del cráneo para que la mujer no sea totalmente arriba del hombre, pero tampoco le sacó de un huesito de los dedos del pie, sino del costado, al lado, tienen que ir juntos. Exacto, totalmente, es un complemento, es una unidad, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer van a transmitir la imagen de Dios, ¿sí? O sea, esto hay que tener presente, no es solo el hombre, no es solo la mujer, sino que es el complemento y la unión entre ambos, llegamos a comprender muchísimo más el amor de Dios. Entonces creo que Dios es tan sabio y que tristemente por consecuencia del pecado terminamos de la forma en que terminamos y hoy hay una guerra de géneros impresionante, pero no es el tema que hoy vamos a discutir, ¿no? Hay algunos conceptos claves que me parecen importantísimos que nosotros como creacionistas podamos entender, ¿sí? Y que me parece que son hasta claves. Primero, hay una microevolución, si nosotros, o sea, vamos a aclarar primero el término y después nos vamos a ampliar un poquito. Es el proceso, esta microevolución, por el cual los organismos sufren pequeñas modificaciones o pequeños cambios de acuerdo al tiempo, y estos cambios no llevan a la creación de una nueva especie. Entonces vamos a ver de que en la historia del mundo, y esto cualquier evolucionista, cualquier creacionista lo va a sostener, o sea, hay una microevolución, o sea, hay un cambio de especies en el tiempo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy a la ligera, no hay cambios de pero especies. podría ser. Exacto, no hay un cambio rotundo de especies, o sea, no es que un mosquito de golpe se va a transformar y va a ser no sé, otro animal, claro, ¿no? Una rata, podríamos poner, ¿no? O sea, hay un cambio en la especie con el paso del tiempo determinado por el ambiente o por el lugar donde se encuentra, va a desarrollar ciertas habilidades, pero no va a ser otra especie. Por eso nosotros afirmamos como creacionistas de que creemos en una microevolución, o sea, no hay un cambio de especie. Creemos por ejemplo, en una parte de la evolución, no en la macro que vamos a ver más adelante, ¿sí? Exacto, totalmente. Totalmente, creemos en una microevolución. Por ejemplo, un mosquito, ¿no? Vemos, y lo vemos esto, y la ciencia lo ha comprobado un montón, el mosquito, si vos le tirás un montón o intentás eliminar la plaga con pesticidas, el mosquito, al recibir el pesticida, lo que hace es muta genéticamente para poder resistir al pesticida. Entonces, hay un cambio genético que tiene que pasar de acuerdo al ambiente o de acuerdo a lo que le estén tirando, ¿no? Pero a lo que voy es que nosotros sostenemos este concepto clave de la microevolución, o sea, hay un cambio en las especies. Eso se llama adaptación. Exacto, entran en procesos de adaptación, pero no solamente adaptación, sino de modificación genética, claro. que eso es clave para poder entender, ¿no? Entonces ahí sosteníamos de la macroevolución, que obviamente nosotros como creacionistas no estamos de acuerdo, porque estamos hablando de que se requieren cambios evolutivos mucho mayores y que culminan en nuevas especies,
¿sí? O sea, como poníamos recién, un mosquito se transforma en el águila, por ejemplo, ¿no? O sea, no sostenemos un cambio grande o una macro o un proceso macroevolutivo. Y después, tristemente, a lo largo de la historia entró una postura que se llamaba el fijismo, que sostiene que Dios había creado a todos los seres vivos exactamente como los tenemos hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, Dios creó a las 374 razas de perros, ¿sí? Que en realidad, si nosotros vamos a nuestra postura creacionista microevolutiva, vamos a encontrar de que obviamente hay una creación en ciertas especies originaria y de acuerdo a las condiciones se fue modificando genéticamente para lo que hoy llegamos a tener hoy, ¿no? Por eso, de paso, el fijismo era una corriente creacionista, fue muy golpeada por los evolucionistas, obviamente, porque la macroevolución comprueba esto, de que hay un cambio genético en las especies. Tal cual. Entonces, hoy ya no estamos hablando de fijismo, simplemente Ahora, para que tengamos... Para aclarar un poquito más a los hermanos, el fijismo significa que todas las especies que existen actualmente o que existieron, Dios las creó en el principio. Incluso Noé las llevó al arca. Todas, las diferentes clases de perros, gatos, caballos, todos los animales. Y de paso, todos esos animales, Pastor Daniel, fueron creados en el día sexto. Exacto. Entonces, para un fijista, todas las diferentes razas, incluso dentro de la variedad de la creación, fueron todos creados en el mismo día, ¿no? Nosotros sostenemos de que la especie fue mutando genéticamente, sí, de acuerdo a las condiciones en cuales se presentaron, ¿no? Me estoy acordando de justamente unas clases con el doctor Biaggi, que él comentaba de que en realidad nosotros no creemos en el fijismo. Hay que entender esto, que al principio, hace 100 años atrás, el cristianismo aceptaba el fijismo, y evidentemente hay errores, porque hay una evolución que es la microevolución de las especies, y me acuerdo perfectamente esa clase con el doctor Biaggi, que decía que, vamos a poner el ejemplo del perro, decía él, dice, si nosotros vamos para atrás, probablemente, no podemos asegurar, el animal que existía como perro fue el lobo, y después de eso fueron derivando las diferentes clases de perros, que tenemos los siberianos que están acostumbrados al frío, y después tenemos diferentes clases de perros, pero no, probablemente, decía él, Dios creó al lobo, y después con la adaptación y la microevolución fueron variando las razas que conocemos ahora. Simplemente hoy el fijismo, como lo mencionaba Pastor Daniel, directamente no lo sostenemos hoy como dentro de la postura creacionista, ¿no? Pero simplemente estos... Sí. El hecho mismo del mosquito que dijiste, Pastor Alex, que se van adaptando y van mejorando, el pesticida cada vez más fuerte tiene que ser, eso es una microevolución, y noten claramente que va incorporando en sus genes estas cosas, estos pesticidas, que son más resistentes. Y eso es una microevolución. Exacto, totalmente. O sea, lo que hoy nos tiene que quedar muy claro cuando hablamos de micro y macroevolución es que los creacionistas hoy, o sea, nosotros que creemos en un Dios creador, o sea, admitimos que existen cambios dentro de la especie, ¿okay? ¿Hay cambios dentro de la especie? Sí, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a la adaptabilidad, de acuerdo a los diferentes cosas externas, ¿okay? Los diferentes componentes externos. Pero hoy nos tenemos que quedar con eso. ¿Hay cambios en las especies? Sí, pero de forma microevolutiva y no macroevolutiva, como lo sostiene la teoría de la evolución. El tema de la macroevolución... es interesante ver que encuentran peces fosilizados y siguen siendo peces. No cambió de género, el pez sigue siendo pez. Puede variar algunas cosas la microevolución, pero sigue siendo la misma especie, pez o cualquier animal.
El sapo sigue siendo sapo y no se transforma en cocodrilo, ¿se Exacto. entiende? Entonces, es clave que nosotros podamos tener este principio cuando hablamos de creación. No hay creación sin sábado, hermanos. No podemos hablar de la creación si no hablamos del monumento a la creación, que fue el sábado. Y qué tan importante que el Creador bendijo este día, lo hizo especial, lo santificó. Fue un día especial para todos estos días literales de la creación. El séptimo día Dios descansó. Es una celebración a su obra maravillosa, ese recordatorio semanal de que somos criaturas de sus manos, nos muestra la dignidad creadora de Dios al establecer allí su paternidad, un Dios que cuida, un Dios que vela, un Dios que acompaña, un Dios que también ayuda a descansar a su creación. Entonces, tristemente a veces nos centramos tanto en los 6 días literales de la creación y nos olvidamos de que el séptimo es parte de su obra creadora. Y lo tenemos que sostener, lo tenemos que afirmar. Hoy más que nunca, el sábado es el día donde recordamos el ADN, Tal cual. ¿sí? Es el sábado donde recordamos nuestra sangre. El sábado es donde recordamos que tenemos valor, que tenemos propósito, que tenemos un Padre que está al cuidado de nosotros y que nos invita a poder adorarlo. Interesante también que dentro de nuestro organismo, fisiológicamente estamos preparados para trabajar 6 días y el séptimo descansar. Exacto. Cuando la Revolución Totalmente. Francesa quiso cambiar eso y quiso hacer la semana de 10 días, hubo un trastorno tal que los animales comenzaron a morir, los caballos que tenían que arar y todo eso, porque trabajaban 9 días y descansaban el 10º. Entonces el cuerpo y la gente comenzó a enfermarse. Vemos que dentro de nuestro ADN, como dijo recién Alex, está el tema de descansar, trabajar 6 y descansar el 7º. Exacto. No hay creación sin sábado, hermanos. Esto tengámoslo presente porque Dios es un Dios completo. Si hablamos de creación, tenemos que hablar de sábado y lo importante que es el sábado para nosotros. Y ojalá que el sábado se refleje en nuestro ADN, ¿sí? Se refleje en nuestra forma con que nos manejamos en la vida y obviamente por la cual también descansamos. Y simplemente para ir finalizando, dentro de todos estos conceptos, esto simplemente es un disparador, hay un montón de cosas más que podemos analizar, pero por amor del Creador fuimos creados, por amor del Creador fuimos salvados. Y si nosotros hablamos de creación, hoy en este contexto también tenemos que hablar de recreación. El saber de que Dios en su palabra encontramos promesas de que Él va a recrear la tierra malograda por el pecado o manchada por el pecado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de creación. El saber de que Dios va a recrear la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Con su palabra. Como fue Simplemente volvemos como fue al principio. Dios va a volver a hacer a su creación sin mancha, sin defecto. No como la vemos hoy, sino una creación que no tenga que pasar por ningún proceso microevolutivo, ¿sí? Sino que cada cosa esté en su lugar, que cumpla su función, y la función es darle gloria al Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha hecho fue hecho. Es simple, es tan simple como esto, pero que requiere fe, ¿sí? ¿Requiere fe nuestra postura creacionista? Sí. ¿Requiere fe la postura evolucionista? También. Pero hoy podemos tener la palabra profética más segura. La tenemos, lo más seguro, lo tenemos en nuestra mano. Hoy levantemos en alto nuestra Biblia, porque aquí encontramos estos aspectos que van a ser para nuestra salvación. Hoy quizás no tengamos todas las respuestas. Tenemos, algo que a mí me enseña el libro de Job, es aprender a vivir con preguntas en vez de respuestas. Hoy no tenemos todas las respuestas a todos los asuntos dentro de esta microevolución o dentro de la concepción creacionista. Pero yo sé por la fe en mi Creador de que Él me reveló lo que yo necesito para la salvación. Y hoy aprendo a vivir
con respuestas, con preguntas en vez de respuestas. Y después le dejo como disparador allí el análisis de Job y Génesis y la creación, que de paso hay muchas cosas que se complementan y que son muy buenas de acuerdo al tiempo en donde fue escrito. Que Dios nos bendiga, hermanos, que esto pueda ser de bendición. Hay un montón de cosas más para poder ver, evaluar, pero si nos centramos en esta creencia, tenemos que ver de que hay un montón de cosas. Esto es simplemente un poquito de profundidad de lo que es este iceberg, pero que Dios nos ayude a poder ir de gloria en gloria y prepararnos para defender nuestra fe. Muchísimas gracias, Pastor Alex. Es un gusto haber participado de este tema que fue presentado por el capellán, porque el pastor está trabajando justamente en el Instituto Florida hace ya un tiempito como capellán. Y bueno, seguimos profundizando en este tema. Como dijo él, esta es la punta del iceberg. Hay mucho, pero mucho hilo para seguir trabajando y sobre la creación, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, Pastor. Les mandamos un fuerte abrazo. En la próxima clase vamos a estudiar justamente la creencia sobre la naturaleza humana. Así que les invito a que se puedan conectar. Como siempre, les vamos a estar mandando el link para que puedan ver, que puedan compartir justamente en esta serie que tiene por título En esto creemos. Les mandamos un fuerte abrazo y lo esperamos en la próxima clase con un nuevo tema.